Muy bien, continuamos en Hebreos y esta mañana comenzamos Hebreos capítulo 10. Comenzamos Hebreos capítulo 10 esta mañana y tanto hoy como el próximo domingo vamos a estar viendo los primeros 18 versículos. Entonces, hoy va a ser el primer punto del bosquejo que ustedes tienen, Hechos, y el título es Hechos perfectos por su sacrificio. Y luego en el próximo domingo vamos a estar viendo los puntos 2 y 3. Vamos a entregar este tiempo al Señor una vez más para que nos ayude, nos guíe en cuanto a la exposición de su palabra. Gracias, Señor, por esta mañana y gracias, Señor, por lo que tú haces a nuestro favor, que realmente es solo a base de tu gracia por nosotros. Y lo que estamos viendo también en este pasaje es, el cuánto mejor y perfecto es el sacrificio de Cristo de todo lo que había tenido antes el pueblo de Israel. Y gracias, Señor, por eso. Prepara nuestros corazones también, Señor, para escuchar. Ayúdame en la exposición que sea conforme a lo que tú dices aquí. En tu nombre. Amén. Recordemos que los primeros versículos de Hebreos capítulo 9, hoy día comenzamos Hebreos 10, como dije, y la primera mitad de Hebreos capítulo 9 enseña que por la sangre perfecta de Cristo, la sangre que fue ofrecida en nuestro favor, tenemos redención eterna, tenemos entrada a la presencia de Dios y una conciencia purificada para poder servirle a Dios de corazón. La segunda mitad de Hebreos 9 enseña que el único sacrificio de Cristo pone en vigor el nuevo pacto. El nuevo pacto en su sangre, por el cual el pecado ha sido destruido y la salvación y la herencia eterna asegurada para todos los que creemos en él. Y podemos o debemos, lo que vamos a estar viendo en los primeros 18 versículos de Hebreos capítulo 8, o 10, perdón, es que son un resumen de lo que hemos estado viendo desde el capítulo 7, más que todo. Y obviamente antes de eso también, pero más enfocadamente desde el capítulo 7. Y así que sí, vamos a recapitular varias de las verdades que hemos estado viendo. Y eso es en sí lo que esta carta va haciendo. Va repitiendo las mismas cosas. Y a veces decimos, bueno, he escuchado eso, ya pasamos a otro tema. Pero la razón por la cual necesitamos tanta repetición es que no aprendemos muy rápido. Y como dice en capítulo 5 también de Hebreos, todo esto ha sido escrito para que maduremos. Y la pregunta es, ya hemos estado en Hebreos, creo 2 años, algo así. Es buen tiempo. Así que la pregunta es, ¿hemos estado madurando en este tiempo? Y si no estamos madurando, ya necesitamos más repetición, yo creo. Así que vamos a estar viendo estas verdades aquí que también se repiten. Hebreos 10, vamos a dar lectura de los primeros 18 versículos. Estoy leyendo de la nueva Biblia de las Américas esta mañana. Dice así, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma o la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año.
porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Por lo cual al entrar Cristo en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, aquí estoy, yo he venido en el rollo del libro, está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dicho anteriormente, sacrificios y ofrendas y holocaustos, sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez para siempre. Ciertamente todo sacerdote está de pie, día tras día, ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. También el Espíritu Santo nos da testimonio. ¿Por qué? Después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Así dice la palabra de Dios. La verdad principal es la repetición de los sacrificios en el primer pacto manifestó su incapacidad para tratar definitivamente con el pecado. Solo por el único sacrificio de Jesucristo es que nuestros pecados son perdonados y somos perfeccionados en Él. Así que eso es lo que vamos a estar viendo tanto hoy como el próximo domingo. Y en estos sermones voy a estar usando, entre otras cosas, los sermones de James White, de sermonario también. Vamos a estar viendo el primer punto de su bosquejo esta mañana. En contraposición con los muchos sacrificios del primer pacto, el sacrificio de Cristo purifica y santifica de adentro para afuera. Y en eso vamos a estar viendo los primeros 10 versículos de este capítulo. Entonces, de Hebreos 10, 1 hasta 10, vamos a estar viendo esta mañana. Versículo 1, la primera parte. Pues, ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma, es decir, la imagen misma de las cosas. La ley, ¿qué es la ley? Pues ya que la ley solo tiene la sombra. Y debemos entender aquí que solo, está haciendo referencia a todo el sistema legal y sacrificial del primer pacto. Lo que Dios mismo había instituido para que su pueblo pudiera ofrecer los sacrificios y no conforme a eso estar en paz con Él. Así que esa ley, con todos sus sacrificios y ritos, era solo la sombra de lo que venía. ¿Qué es lo que hemos visto que antes que era sombra? Era el tabernáculo terrenal. El tabernáculo terrenal era sombra del tabernáculo verdadero. ¿Y cuál es el verdadero? Celestial, el celestial. Así también la ley con sus ritos y sacrificios solo era la sombra de lo que venía. Y eso era la sombra
de, ¿qué dice ahí? De los bienes futuros, de los bienes futuros. ¿Y cuáles son esos bienes futuros? Se usa otra vez una frase muy similar en Hebreos 9:11, cuando dice, pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros. Y en esos contextos, podemos decir, cuáles son esos bienes futuros? Y es la misma respuesta que de Hebreos 9. Son las bendiciones que los creyentes ya participamos por lo que Cristo logró en su sacrificio. Lo que nosotros ya participamos en eso y también continuaremos disfrutando por toda la eternidad. Por ejemplo, algunos de esos, Hebreos 8, 10 a 12, hablan de tres cosas, o varias más, pero resumidas en tres, y también en Hebreos 10 vamos a estar viendo esas tres cosas. El tener la ley escrita en la mente y corazón de cada miembro. Es decir, ya el creyente tiene un corazón transformado para amar a Dios, amar a su ley. El segundo es el tener una relación íntima con Yahweh Dios. Los bienes futuros, lo que Cristo estableció cuando vino, es tener una relación íntima con Dios por medio de Él. ¿Y qué es lo que ya hemos visto? Lo que vamos a continuar viendo es que nosotros tenemos entrada a la presencia de Dios por medio de Jesucristo. Y otro es tener nuestros pecados perdonados. Eso es lo que es tener los bienes futuros. Hay otras bendiciones que hemos visto en esta carta, por ejemplo, la herencia eterna. Nosotros tenemos una herencia eterna garantizada por Jesucristo. Así que la ley era solo la sombra de lo que venía por medio de Jesucristo. Y continúa Hebreos 10:1 diciendo, y no la forma misma de las cosas, ¿no? Los bienes futuros eran la forma misma o la imagen misma de las cosas. Y eso es la realidad lograda por el sacrificio de Cristo, en contraposición con lo que los sacrificios del primer pacto no podían lograr. Y al final del versículo, nos da mucha claridad de eso. Dice, nunca puede, perdón, voy a leer tal vez todo el versículo, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, la ley no tiene esas cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces, por el hecho de que en la ley de Dios no había esa perfección o no había la realidad necesaria para el perdón de los pecados, para acercar al pueblo de Dios a Él de una forma interna, de corazón y todas esas cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios, hacer perfectos a los que se acercan. Y eso es lo que hemos estado viendo en estos capítulos. La ley del primer pacto, con sus sacrificios y ritos, no podía ser perfecto a los adoradores. No podía tratar definitivamente con el pecado, de tal forma que pudiera haber dejado de ofrecer esos sacrificios. Y los sacrificios año tras año, ¿qué hace referencia? Primero al día de la expiación. Eso es lo que se hacía cada año, ¿no? Sin cesar. Pero también incluyen todos los sacrificios para la purificación del pueblo. Y así que cuando pensamos en esos sacrificios, ¿cuál es la razón por la cual no podía cesar de ofrecerlos? Porque no podían hacer perfectos a los adoradores. Pasando a Hebreos capítulo o versículo 10, versículo 2,
Hay dos frases cuando pasamos ese versículo. Hay dos frases, uno en el versículo 1, uno en el versículo 2. Al final del versículo 1 dice, hacer perfectos, ¿a quiénes? A los que se acercan. Versículo 2. De otra manera, no habría cesado de ofrecerse ya que los, ¿qué dice ahí? Adoradores. Y quiero hacer una pregunta con esos. Los sacrificios del primer pacto eran para toda persona que vivía en todo el mundo, sin excepción. Los sacrificios del primer pacto eran para toda persona en todo el mundo. Eran para los egipcios, los babilonios, los cananitas. No, no eran para ellos. ¿Qué tal de los israelitas? ¿Era para cada israelita sin excepción? ¿O había un grupo específico de entre los israelitas? ¿Qué dice estas frases? Hacer perfectos, ¿a quiénes? A los que se acercan. Versículo 2. Los adoradores. Si un israelita, por ejemplo, vivía en rebelión contra Dios y no participaba, por ejemplo, en el día de la expiación, ¿esos sacrificios eran para él? No, no eran para él. Eran para los que se acercaban a Dios. Eran para los adoradores. Solo ellos, los que se acercaban a Dios, con una actitud de humildad, reconociendo la provisión misericordiosa de Dios, en esos sacrificios beneficiaban de esos sacrificios. Eran, como dice el versículo, los que cercaban, los adoradores. Debemos entender que tal como los sacrificios del primer pacto no eran para cada persona sin excepción, solo eran para ese grupo de personas. Y cuando pensamos en el sacrificio de Cristo, por ejemplo, ¿es lo mismo? Hebreos 7, 25. Hebreos 7, 25. Por lo cual, Él, Jesucristo, es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Versículo 19 de ese mismo capítulo 7 dice, pues la ley nada hizo perfecto. Se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. ¿Quién es esa mejor esperanza? ¿Cuál es el medio por el cual nos acercamos a Dios? Jesucristo. Solo los que se acercan tienen eso. Tanto en el primer pacto como en el nuevo pacto, solo los que se acercan a Dios son los que benefician del sacrificio. Continuando con Hebreos 10, versículo 2. Y vamos a leer de la mitad del versículo 1, que dice, nunca puede, ¿no? Esos primeros sacrificios, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Y obviamente el argumento sigue lo que ya hemos estado viendo. Si los sacrificios del primer pacto realmente pudieran haber purificado a los adoradores, ya habrían cesado de ofrecerse. En ese caso, no habría habido la necesidad de continuar con ellos, porque los adoradores ya no habrían tenido
como dice el versículo, conciencia de pecado. Es decir, su pecado habría sido limpiado, perdonado. Si hubiera podido tratar definitivamente con el pecado, ¿no? Esos sacrificios ya habrían dejado de ofrecerse. Pero, puesto que no podía hacer eso, no podía hacer perfectos a los que se acercaban a Dios por medio de esos sacrificios, se continuaban haciéndolos. Y debemos estar ya, yo creo, ya pensando, a diferencia de esos primeros sacrificios, ¿qué es lo que no podían hacer? Nunca puede, por los mismos sacrificios, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Qué más? Ellos continuaban con la conciencia de pecado. A diferencia de eso, ¿qué es lo que debemos estar pensando? Ya viene lo que Cristo hizo. ¿Qué es lo que Cristo hizo? Bueno, el sacrificio de Cristo nos perfecciona. El sacrificio de Cristo nos purifica, nos limpia la conciencia. Y eso es lo que el autor ha estado desarrollando. Debemos anticipar que ya el autor va a explicar todo eso. Y eso es lo que continúa haciendo. Versículos 3 y 4. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados, año tras año, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. En esos sacrificios hay un recordatorio de pecados, año tras año. Y la pregunta es, cuando el sacerdote y el sumo sacerdote en el día de expiación entraba un año, luego el siguiente año, ¿qué estaba viendo ahí detrás del velo? Estaba viendo la sangre de los años anteriores. Y debería haber estado pensando, ¿qué pasa? ¿Por qué tenemos que seguir ofreciendo estos mismos sacrificios? Y la razón aquí está dada. Porque es imposible que la sangre de toros y machos cabríos quite los pecados. Ellos tenían que seguir ofreciendo esos sacrificios porque apuntaban al sacrificio perfecto de Jesucristo. Pero en ese entonces no había venido todavía Jesucristo. Era el sacrificio perfecto. Y uno puede ser, bueno, eso podría haber vuelto muy rutinario. Otra vez estoy haciendo eso. Otra vez, ¿qué está pasando? Y uno podría haber hecho esas acciones sin el corazón. Y en sí eso es lo que pasaba mucho con los israelitas. Y ver esa sangre del año pasado, de hace 10 años, tal vez hace 100 años más, estaba viendo que no había el medio por el cual tratar definitivamente el pecado. Porque no se había ofrecido un sacrificio capaz de solucionar su problema y limpiar su conciencia delante de Dios. El comentarista Kistemaker dice, los sacrificios de animales consistían en un acto de sustitución y nada más, aunque Dios había instituido esas prácticas para que el hombre no tuviese que ofrecer su vida. Las tales eran solamente sustituciones. Y los escritores del Antiguo Testamento habrían expresado el descontento de Dios con el sistema sacrificial. Ellos escriben que el significado de un sacrificio a Dios no se debe buscar en el animal ofrecido, sino en el corazón del adorador estuviese quebrantado y contrito.
Es decir, cuando esos sacrificios fueron dados, ¿qué es lo que Dios estaba viendo? ¿Estaba viendo, en primer lugar, el sacrificio mismo? No. Estaba viendo el corazón de los adoradores. Él deseaba, ¿no? Dios, digo, una vida de obediencia dedicada a hacer su voluntad. Y así que, por un lado, los sacrificios no podían quitar el pecado, y por otro lado, fue el corazón de los adoradores lo que realmente importaba. Pasamos a Isaías, capítulo 1, versículo 10, y en eso vamos a estar viendo la razón por la cual el autor va citando a partir del versículo 5 en Hebreos 10, el Salmo 40. Pero aquí en Isaías capítulo 1, versículo 10 en adelante. Oigan la palabra de Yahweh, gobernantes de Sodoma. Escuchen la instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Y está hablando por si acaso a los israelitas aquí. ¿Ya? Está llamándolos gobernantes de Sodoma, pueblo de Gomorra. ¿Qué es para mí la abundancia de sus sacrificios? Dice Yahweh. Cansado estoy de holocaustos, de carneros, de cebo de ganado cebado, la sangre de novillos, corderos y machos cabríos no me complace. Cuando vienen a presentarse delante de mí, ¿quién demanda esto de ustedes? De que pisoteen mis atrios. No traigan más sus vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Luna nueva, día de reposo, el convocar asambleas. No tolero iniquidad y asamblea solemne. Sus lunas nuevas y sus fiestas señaladas las aborrece mi alma. ¿Quién había instituido todo eso? Dios mismo. Se han vuelto una carga para mí. Estoy cansado de soportarlas. Cuando extienden sus manos, esconderé mis ojos de ustedes. Si aunque multipliquen las oraciones, no escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Lávense, límpiense, quiten la maldad de sus obras de delante de mis ojos. Cesen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia, reprendan al opresor, defiendan al huérfano. Aboguen por la viuda. Lo que Dios está diciendo ahí es que no eran los sacrificios mismos lo que buscaba. Ellos tenían su lugar. Todos los ritos, todas las ceremonias, los sacrificios tenían su lugar ordenado por Dios. Pero sin un corazón dispuesto para Dios, no valían nada. Y obviamente hay una aplicación ahí para nosotros. ¿No? Todo lo que hacemos externamente, si no hay corazón, no vale nada delante de Dios. Y aún, ¿qué es lo que dice? No traigan más sus vanas ofrendas. Versículo 13. El incienso me es abominación. Sus lunas nuevas y sus fiestas señaladas las aborrece mi alma. Se han vuelto una carga para mí. La religiosidad para nada le agrada a Dios. Más bien es una abominación para Él. Y debemos entender que desde el principio lo que le agrada a Dios es el corazón. El corazón dispuesto a obedecer y hacer lo que es correcto. Cuando el corazón es correcto, ¿cómo van a ser las acciones? Las acciones van a ser acciones buscando obedecerle a Dios. ¿No? Y obviamente en ese caso,
con los sacrificios eran. Por eso dice, los adoradores. ¿A quiénes estaban adorando? A Dios. Y los que se acercan. ¿A quiénes estaban acercando? A Dios. Y es interesante cuando volvemos a los versículos aquí. Dice, en esos sacrificios, versículo 3, Hebreos 10:3, hay recordatorio. ¿Un recordatorio de qué? De pecados. Un recordatorio de pecados. Y es muy interesante ver esa palabra recordatorio, porque se usa la misma palabra en el Nuevo Testamento unas cuantas veces, hablando de recordar otra cosa. Por ejemplo, Lucas 22:19. Tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí, como recordatorio de mí. Y lo mismo dice en 1 Corintios 11. Y hay una clara distinción aquí. En el primer pacto, los sacrificios eran recordatorio de qué? Del pecado. En el nuevo pacto, ¿qué es lo que recordamos? ¿Recordamos que todavía tenemos nuestro pecado? No, recordamos el sacrificio perfecto de Jesucristo que ha quitado nuestro pecado. Ya no necesitamos un recordatorio anual o semanal del pecado. Más bien, tenemos nosotros un recordatorio del único sacrificio de Jesucristo que quita el pecado y provee para el perdón. No tenemos que recordar una y otra vez nuestro pecado. Más bien, tenemos ese recordatorio de que nosotros hemos sido perdonados por Cristo. Y esa razón es por lo que va diciendo aquí. El sacrificio de Cristo es una vez para siempre. Continuando con los versículos 5-7. Y si pueden pasar a Salmo capítulo 40, porque son una cita de ahí. Y voy a comenzar leyendo Hebreos 10:5 primero y luego vamos a Salmo 40. Por lo cual, al entrar Cristo en el mundo, dice, y luego la cita. Entonces, el autor de Hebreos está poniendo estas palabras, el Salmo 40 y versículos 6-8, en la boca de Cristo mismo, que dice, sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado, me has abierto los oídos. Holocausto y ofrenda por el pecado no has pedido. Entonces dije, aquí estoy. En el rollo del libro está escrito de mí. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. Y obviamente la cita no es cada palabra por palabra, pero ahí está toda la idea de lo que dice en Salmo 40. Y es interesante ver el Salmo 40 porque el contexto de eso es conforme a lo que leímos en Isaías 1. Es decir, lo que le agrada a Dios es un corazón más que los sacrificios. Lo más importante para Dios es el corazón del adorador. Pero hay una diferencia importante. Si alguien no pasó a Salmo 40 y solo estaba viendo en Hebreos 10, va a poder haber visto esa diferencia. Dice en Hebreos 10:5, sacrificio, en la cita, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En Salmo 40, versículo 6,
dice, me has abierto los oídos en vez de un cuerpo has preparado para mí. Hay una diferencia ahí. Y eso, la razón es por la traducción a griego, Septuaginta. El hebreo tiene una lectura y el griego tiene otro del Antiguo Testamento. Y en sí, al ver eso, de lo que he visto, los eruditos no saben por qué ha traducido de esa forma. Pero la pregunta es si apuntan a lo mismo o no apuntan a lo mismo. Si leímos Isaías 50, Isaías capítulo 50 y versículo 5, dice, el Señor Yahweh me ha abierto el oído y no fui desobediente, ni me volví atrás. El Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente, ni me volví atrás. Me explico. Cuando los ojos, los oídos están abiertos, ¿qué es lo que uno hace? Escucha y obedece. Escucha y obedece. ¿Qué dice en Salmo? Bueno, en el contexto, ¿qué es lo que estamos viendo? Sacrificio, ofrenda, Hebreos 10. No has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, aquí estoy. Yo he venido para hacer, oh Dios, tu voluntad. ¿Para qué fue que Dios le preparó, Dios Padre, le preparó un cuerpo para Jesucristo? Dice aquí, para hacer la voluntad de Dios. ¿Y obedeció Jesucristo? Obedeció. ¿Sus oídos estaban abiertos? Sí. Y así que con una lectura o la otra realmente están dando lo mismo. Es decir, oídos abiertos y cuerpo dispuesto para obedecer. Y eso es exactamente lo que Cristo hizo. Y es interesante que el cuerpo preparado fue no solo para obedecer en su vida, ¿no? La voluntad de Dios, ¿no? Una vida de obediencia por medio del Espíritu Santo, más bien era también para dar su cuerpo mismo en sacrificio, el perfecto sacrificio para quitar el pecado. Y así que el autor aquí está usando Salmo capítulo 40, citándolo de la Septuaginta, para decir exactamente eso. Que Dios Padre le preparó el cuerpo de Jesús para tener una vida, un cuerpo físico, humano, ¿no? Tomando nuestra naturaleza, obedeciendo toda la ley de Dios. ¿Y cuál fue el problema de los israelitas? Hasta ofrecer sus sacrificios y su corazón lejos. Es decir, y aún ese capítulo, Isaías 1, habla de su desobediencia. No por decir lo externo en cuanto a los ritos y los sacrificios, más bien en cuanto a darse a la voluntad de Dios, abogar a favor de las viudas, hacer la justicia, lo que es conforme de un corazón que ama a Dios. Y en Hebreos 10, el autor está poniendo estas palabras que eran palabras de David en la boca de Jesucristo. Y Jesucristo es quien obedeció de corazón a Dios Padre. Versículo 7 dice, en el rollo del libro está escrito de mí, ¿no? Que el Mesías viniera para hacer la voluntad de Dios. Y cuando yo estaba pensando en este pasaje, por ejemplo, cuando dice en el rollo del libro,
porque aquí está dando esta cita para hacer tu voluntad, luego hablando de sacrificios y ofrendas. No has querido, pero hablando del, todo el contexto de Hebreos está hablando del sacrificio de Jesucristo. El primer pasaje que vino a mi mente fue Isaías 53. Isaías 53, versículos 5 y 6. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Y por sus heridas hemos sido sanados. Y ese pasaje habla del sacrificio de Cristo. Pero en sí, yo creo que no está hablando de ese pasaje porque no había sido escrito todavía. En el libro del rollo estaba escrito de mí, dice aquí en Hebreos 10. Y lo más probable, sí, está hablando de los primeros 5 libros de Moisés, ¿no? Y, por ejemplo, en Deuteronomio habla de un profeta que iba a levantarse después de Moisés. Y está hablando de Jesucristo. Así que hay alusiones y profecías del profeta del Mesías que iba a venir. Y así que Jesucristo es el que vino para cumplir, para hacer, ¿qué dice estos versículos? La voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que le agradó a Dios con el cuerpo que Él había preparado para Cristo? Fue que Cristo obedeciera la voluntad del Padre en ofrecer su cuerpo como el sacrificio perfecto y final para quitar definitivamente el pecado. Aunque en sí mismos los sacrificios, ¿no?, del primer pacto no le agradaban a Dios, el sacrificio perfecto de Jesucristo sí le agradó a Dios Padre. ¿Por qué? Jesucristo ofreció su cuerpo como el sacrificio perfecto y lo hizo de corazón o no, de corazón. Versículo 8, Hebreos 10, versículo 8. Repite las mismas verdades. Dice, habiendo dicho anteriormente, sacrificios y ofrendas y holocaustos, sacrificios por el pecado, no has querido, ni en ellos tú te has complacido, pero los cuales se hacen según la ley. Entonces dijo, he aquí, otra vez poniendo estas palabras en la boca de Jesucristo, yo he venido para hacer tu voluntad. Y el autor de Hebreos aquí agrega que aunque esos sacrificios del primer pacto se hacían según la ley, ¿qué es lo que la ley no podía hacer? Recuerden, versículo 1. Nunca puede por los mismos sacrificios hacer perfectos a los que se acercan. Esos sacrificios nunca podían hacerlos perfectos. Así que esa clase, voy a decir, de obediencia, cuando dice, versículo 9, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. ¿Quién vino para hacer la voluntad? Jesucristo. Y fue esa clase de obediencia lo que les faltaba a los israelitas a lo largo de toda su historia. Es lo que nos falta a nosotros. Esa clase de obediencia. Muchas veces nosotros no obedecemos a Dios. Y aun cuando lo obedecemos, no nos sometemos realmente a Él. Aquí otra vez, he aquí, versículo 9, Hebreos 10, 9, yo he venido, ¿cuál fue el propósito de Jesucristo? ¿Para hacer su propia voluntad? No, para hacer tu voluntad. ¿Quién es el tú? Es Dios Padre. Se sometió a la voluntad de Dios Padre. Yo he venido, es decir, mi propósito
Jesucristo está diciendo, es hacer tu voluntad, Dios Padre. Se entregó por completo a la voluntad de Dios. Y obviamente eso fue otra vez en su vida perfecta de obediencia y también en dar su vida en rescate por nosotros. Y otra vez, ¿no? La aplicación, si queremos hacer una aplicación, ¿cuántas veces decimos a Dios, yo estoy aquí para hacer tu voluntad? Y en sí, cuando vamos viendo el Nuevo Testamento y aún las exhortaciones que vienen después, una parte importante de la obra de Cristo es cambiar nuestros corazones, escribir la ley de Dios en nuestros corazones. ¿Y cuál es la razón o el propósito de eso? Para darnos esa disposición para hacer la voluntad de Dios, de corazón. Y muchas veces, voy a decir, cuando usamos la palabra sumisión, hay una reacción interna. ¿Lo ve? Yo no me voy a someter. Muchas veces decimos, yo me voy a someter a Dios. Pero los hijos van a decir, pero no voy a someter a mis padres. Las esposas van a decir, no me voy a someter a mi esposo. Y los miembros de la iglesia van a decir, no me voy a someter a los líderes de la iglesia. Pero sí voy a someterme a Dios. No es coherente. Y eso es muchas veces como actuamos. Pero Dios vino, o Jesucristo vino para hacer la voluntad y para también cambiar nuestros corazones. ¿Por qué? Los corazones del primer pacto, la ley no tenía esa posibilidad de transformar corazones para hacerlos perfectos. ¿Y qué tal la obediencia de Jesucristo? ¿Qué clase de obediencia fue? Culminó en dar su vida en la cruz a nuestro favor. Lucas capítulo 22, 41 y 42. Lucas 22, 41, 42. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra. Y poniéndose de rodillas, oraba diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparte de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hebreos capítulo 5. Hebreos 5, versículo 7 en adelante. Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente, es decir, autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos 12, versículo 2. Hebreos 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Y la pregunta es, ¿Jesucristo sabía lo que le estaba por delante antes de padecer en la cruz? ¿Tenía conocimiento de eso? Sí. Por eso dijo, si puede haber otra manera, favor quite de mí lo que voy a tener que pasar. Jesucristo, sabiendo lo que le estaba por delante, el sufrimiento de la cruz, el cargar
el pecado de todo el pueblo de Dios, sabiendo todo eso, dijo, ya no, rehusó obedecer a Dios. No, más bien se entregó a la voluntad de Dios. Y hay una razón, yo creo, por la cual Dios no nos dice lo que está por delante. Yo creo que muchos de nosotros iríamos atrás. Dios solo nos da cada día lo que necesitamos. Por eso nos dice, no se preocupen por mañana. Mañana está en las manos de Dios. Preocúpense por hoy. Es decir, ocúpense más bien por lo que Dios tiene para ti hoy. Pero Jesucristo, la clase de obediencia de Jesucristo fue única. Él sufrió más que cualquiera de nosotros. Si tú piensas que has tenido una vida difícil, de mucho sufrimiento, en comparación con Jesucristo, no. Él sabía lo que le estaba por delante y dijo, no mi voluntad, sino la tuya. Continuó adelante. Él miró la cruz, entendió el sufrimiento y continuó. Eso es la clase de obediencia que tenía Cristo para terminar toda la obra de Dios Padre, para perdonar y reconciliar consigo a su pueblo. Volviendo a Hebreos capítulo 10, versículo 9. Entonces dijo, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez para siempre. Él quita lo primero para establecer lo segundo. ¿Qué es lo que quitó? Bueno, Él quitó la necesidad, por ejemplo, de continuar con los sacrificios del primer pacto. Los sacrificios que Yahweh Dios mismo había mandado, pero que eran solo la sombra, apuntaban al perfecto sacrificio de Jesucristo. ¿No? Quita lo primero, la última parte, versículo 9, para establecer lo segundo. ¿Qué es lo que estableció? Estableció su perfecto sacrificio como la base para el perdón real, definitivo del pecado en el nuevo pacto. Y recordemos otra vez, en el primer pacto no había el perdón, ese perdón real del pecado. No había conciencia realmente libre del pecado. No había, la ley no tenía la potestad para perfeccionar a los adoradores. Pero en el nuevo pacto tenemos todo eso. ¿Qué dice versículo 10? Otra vez, por esa voluntad, es decir, la voluntad de quién? De Dios Padre. ¿No? He aquí, yo he venido para hacer tu voluntad, la voluntad de Dios Padre. Por esa voluntad, ¿no? La voluntad de Dios Padre, lo que cumplió Jesucristo en su obediencia, su sacrificio, por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez para siempre. Y otra vez, ¿qué dice aquí? Ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Recuerden la cita de Salmo 40. Un cuerpo has preparado para mí. Un cuerpo, sí, de obediencia perfecta en su vida, pero también culminando en su sacrificio perfecto. El cuerpo de Jesucristo ofrecida una vez para siempre.
debemos recordar, ¿no?, que en el primer pacto se derramaba la sangre de animales para que fuera rociado, ¿no?, sobre el tabernáculo, sus utensilios y el pueblo, para así, ¿qué es lo que, por decir, lograban eso? Santificarlos, apartarlos. Al final del versículo 10, perdón, la primera parte, por esa voluntad hemos sido santificados. ¿Y qué significa santificados? En el primer pacto, como dije, tenía todos sus ritos. Y puedo hacer la pregunta otra vez, ¿quiénes eran los santificados? ¿Los egipcios? ¿Los babilonios? Los israelitas que no participaban en los sacrificios, que se quedaban en casa. No, tampoco. Solo los que presenciaban participaban. Ellos eran santificados, porque rociaba la sangre sobre el pueblo, el rollo y los utensilios del tabernáculo. Ellos eran santificados. Ellos ya no eran de lo común. Y debemos entender, tenemos la palabra santificar y profanar, ¿no? Profanar en un sentido básico quiere decir tratar común. Santificar es apartar, hacer especial. Por eso, cuando va a decir más adelante, creo que usa esa palabra o uno semejante, de profanar el sacrificio de Cristo, es tratarlo como si fuera común, como si fuera de un animal. Y aquí está hablando de que por esa voluntad hemos sido santificados. ¿Y qué es esa santificación aquí? Santificación en este contexto quiere decir separado del mundo y apartado para Dios. Para ser, otra vez, apartados del mundo, para pertenecer exclusivamente a Yahweh Dios. Eso es lo que quiere decir santificados. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ya no formamos, o aquí en esta carta el autor está diciendo sus destinatarios, ya ustedes, nosotros, no forman parte de la gente común, la gente del mundo, la gente que no conoce a Dios. Ya han sido separados, apartados del mundo y separados para Dios. Primera de Pedro 2 y versículo 9. Primera de Pedro 2 y versículo 9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, ¿no?, en otro tiempo, pero ahora han recibido misericordia. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿A quiénes? Los que han sido apartados para Dios. Así que cuando dice en versículo 10, por esa voluntad hemos sido santificados, eso tiene que ver en primer lugar de ser separados o apartados del mundo y separados para Dios. Y esa santificación tiene como base la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez para siempre. Solo por medio de Él llegamos a ser limpios delante de Dios, de tal forma que podamos entrar su presencia. Recordemos que nada impuro,
ni común entra la presencia de Dios. Nada impuro, nada común entra la presencia de Dios. Solo lo que ha sido limpiado, purificado, santificado, separado, puede entrar su presencia. Y eso es lo que nos ha pasado a todos nosotros que creemos en Jesucristo por medio del único y perfecto sacrificio de Jesucristo. ¿Qué dice al final? Santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo ofrecida una vez para siempre. ¿Qué es lo que los sacrificios del primer pacto no podían hacer? Hacer eso. Eran un recordatorio anual de su pecado. Porque no podían hacer perfectos a los adoradores, a los que se acercaban. Pero nosotros hemos sido santificados. Y vamos a estar viendo en las próximas prédicas que por eso tenemos entrada, ¿dónde? A la presencia de Dios. Una vez, para siempre, ese sacrificio ha abierto camino para entrar a la presencia de Dios. Ya no hay necesidad de repetir ese sacrificio, porque ha logrado lo que los primeros sacrificios no podían lograr. Si los primeros sacrificios pudieran haber logrado la perfección, habrían cesado de ofrecerse. Pero puesto que no podían, pero el sacrificio único de Cristo sí ha logrado eso. ¿Cuáles son los contrastes que hemos visto en esos primeros 10 versículos de Hebreos 10? Los sacrificios del primer pacto eran un recordatorio anual del pecado, mientras que la cena del Señor es un recordatorio del único perfecto sacrificio que quita definitivamente el pecado. Número 2. Dios no se complació en los sacrificios y ofrendas del primer pacto, porque mayormente el pueblo no los hacía de corazón. También esos sacrificios no eran los perfectos, no sacrificios perfectos que podían quitar el pecado. Pero Jesucristo vino en el cuerpo preparado por Él, ¿no? De parte de Dios, para realizar toda la voluntad de Dios Padre, hasta dar su cuerpo como el sacrificio perfecto. Y otro contraste, los sacrificios del primer pacto no podían santificar de dentro para afuera, mientras que el perfecto sacrificio de Jesucristo, ¿no? A base de su vida perfecta, también santifica completamente a su pueblo. Todos estos versículos están hablando de lo que Jesucristo ha logrado en su perfecto sacrificio. Una obediencia de corazón, no solo en su vida, sino también en ofrecer el sacrificio perfecto. ¿Qué es lo que cómo debe afectarnos eso nosotros? Bueno, debemos tener inmensa gratitud a Dios, porque por medio del perfecto sacrificio de Cristo, nosotros hemos sido santificados, apartados para Dios. Y eso ha sido por medio de ser perdonados, que nuestro pecado ha sido quitado. Y nosotros hemos sido, sí, o tenemos esa santificación por la perfecta obra de Jesucristo. Y espero que también podemos meditar en cuanto a la obediencia de Cristo. Yo he venido para ser tu
voluntad. Y lo que vamos a estar viendo otra vez en los próximos versículos, que el sacrificio de Cristo es para escribir su ley en nuestro corazón, para darnos esa clase de obediencia, una obediencia con un corazón sumiso, sometido a Dios. Y eso se va a reflejar, ¿dónde? Aquí, en nuestras relaciones con otras personas. Si decimos que nos sometemos a Dios, pero no nos sometemos a la autoridad que Él ha establecido, ¿a quiénes estamos engañando? A nosotros mismos. Así que vamos a leer para terminar esos versículos de Hebreos capítulo 10 que hemos visto, para meditar otra vez en la perfección de Cristo. Hebreos 10, versículo 1. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros, no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados, año tras año. Porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Por lo cual, al entrar Cristo en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí, en holocaustos y sacrificios. Por el pecado no te has complacido. Entonces dije, aquí estoy, yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dicho anteriormente, sacrificios y ofrendas, holocaustos, sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos tú te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Y por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez para siempre. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este pasaje. Y realmente ayúdanos a entender que nosotros no somos en nosotros mismos diferentes que los israelitas en el primer pacto. Los israelitas que muchas veces no obedecían de corazón. Participaban muchas veces en los sacrificios con un corazón lejos de ti, Señor. Y ayúdanos que ellos tenían esos sacrificios para hacerles recordar el recordatorio de sus pecados. Pero nosotros, a diferencia de ellos, tenemos el sacrificio perfecto de Jesucristo, que nos santifica, que nos separa del mundo para Dios, que perdona definitivamente nuestros pecados, que nos da un corazón diferente. Ayúdanos, Señor, a entender que nosotros sí podemos obedecerte de corazón a base de la perfecta obediencia de Jesucristo. La obediencia suya que lo llevó hasta la muerte de la cruz. Y ayúdanos, Señor, a entender eso, meditar en su obediencia, en lo que Él ha logrado para perfeccionarnos, para santificarnos. Y así ayúdanos a realmente depender de ti, de tu Espíritu, para hacer tu voluntad. Gracias, Señor, por la obra que tú estás haciendo en nosotros, en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque podemos depender de ti. Ayúdanos a no preocuparnos
de mañana, sino más bien a realmente darte gracias por hoy, esforzarnos con la energía y los recursos que tú has dado para hoy y entregar mañana en tus manos, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho. Gracias por tu infinita bondad y misericordia. En tu nombre. Amén.